La enfermedad renal en realidad puede dividirse en dos patologías más frecuentes acá. La lesión renal aguda, que es un tipo de insuficiencia renal en que la función del riñón se va deteriorando en forma abrupta en el lapso de horas, días, y que evidentemente tiene consecuencias a mediano o corto plazo. Esto puede derivar a lo largo del tiempo en una enfermedad renal crónica. El otro punto es la enfermedad renal crónica, que se define como el deterioro lento, progresivo de la función del riñón a lo largo de 3 o más meses y que está caracterizado por alteraciones que pueden ser hallazgos en una biopsia renal, hallazgos imagenológicos, por ejemplo en una tomografía, una ecografía, alteraciones en el examen general de orina o alteraciones en el valor de la creatinina, y evidentemente el mismo estaría relacionado a la tasa de filtrado glomerular. Cuando estos parámetros persisten durante el tiempo, podemos definir a esta enfermedad como enfermedad renal crónica. Estas enfermedades regularmente son la diabetes, asociadas evidentemente con sobrepeso, obesidad, grasas altas en sangre, hipertensión arterial, y en los varones puede asociarse también con hiperplasia de próstata, y en algunos otros casos, como les había comentado previamente, pues antecedentes de lesión renal aguda, uso de algunos fármacos que podrían dañar el riñón, algunas enfermedades que son inmunológicas, como glomerulopatías, son las que más frecuentemente generan enfermedad renal crónica con tendencia a producir inclusive necesidad de tratamiento como la diálisis. Síntomas que podrían llamarnos la atención tal vez son alteraciones en la frecuencia de micción para los varones que tienen próstata, pero los más importantes están relacionados a las enfermedades que generan enfermedad renal crónica. En este caso, si yo tengo el antecedente de diabetes, estoy en la obligatoriedad de hacerme estudios para ver cómo está funcionando mi riñón, porque evidentemente mientras estas enfermedades que habíamos mencionado, presión alta, grasas altas en sangre, sobrepeso, obesidad, diabetes, ácido úrico elevado, gota, por ejemplo, cuanto más frecuentemente están estas enfermedades juntas, mal controladas, existe mayor deterioro de la función renal. Uno de los síntomas más frecuentes que uno puede ver es la presencia de espuma en la orina. Es como si uno hubiera dejado en la taza o en el inodoro cerveza. Entonces, eso es un marcador de que, por ejemplo, hay un daño ya establecido en el riñón. Pero la gran mayoría de los síntomas, los signos, están relacionados a las enfermedades que hemos mencionado que generan daño en el riñón. Estas enfermedades que generan daño renal son controlables. En muchos casos son curables. Por ejemplo, si uno se opera la próstata, el riñón no tendría por qué tener mayor daño. Si uno tiene diabetes y hace sus controles regulares, toma la medicación que se recomienda, sigue las indicaciones del médico, de la nutricionista, inclusive del fisioterapeuta, estas enfermedades son controlables. Y si estas enfermedades son controlables, son tratables, no tienen por qué generar daño en el riñón. Y en todo caso, si hay algún daño, este daño debería mantenerse en ese punto de daño y no empeorar más. Hay algunas cosas que uno debería controlar. Ejemplo, antecedentes que uno tenga, ¿no? Si uno ha nacido con bajo peso al nacer, si uno ha tenido, si la mamá ha tenido un embarazo complicado, sí sería bueno que acuda a un nefrólogo para hacer un estudio de cómo está funcionando el riñón, si es que no hay ningún problema como antecedente. Aquellas personas que han tenido un antecedente de insuficiencia renal aguda, por más que la hayan recuperado, están en la obligatoriedad de consultar a un especialista para hacer un seguimiento o en policlínico para hacer un seguimiento. La aparición de estas enfermedades que habíamos mencionado, diabetes, hipertensión, sobrepeso, pueden ser fácilmente controlables. Si uno tiene el antecedente que en la familia hay hipertensión, diabetes, evidentemente lo más importante es ir a su médico familiar, ir a su médico de su centro de salud, para hacer una pesquisa de la presencia de estas enfermedades. Si existe el antecedente de diabetes, hipertensión, sobrepeso en la familia, habrá que acudir al médico para ver si uno está desarrollando estas enfermedades
que son las que generan posteriormente la enfermedad renal crónica. Si ya la persona tiene antecedentes de estas patologías, sería bueno hacer siempre un screening de cómo está funcionando el riñón, es decir, exámenes de sangre, que es la única manera de ver, exámenes de orina para saber si el riñón ya tiene datos de lesión que sea establecida. Una vez que uno determina que el paciente tiene una enfermedad renal crónica establecida por los antecedentes que tiene, la presencia de estas enfermedades, pues habrá que hacer tratamiento para retrasar, para evitar la progresión de esta enfermedad renal crónica.